No son pocos los observadores internacionales que se preguntan si toda esta coyuntura tan delicada que se vive en materia internacional, ya poco se habla de la brutal invasión de Rusia a Ucrania, que ha sido tapada por los acontecimientos de los brutales crímenes del Hamas y la operatoria militar para tratar de eliminar esa amenaza por parte de Israel, con una enorme cantidad de rehenes de los que todavía nada se sabe. Y también la crisis en general de Medio Oriente. Se está tensando mucho la situación con el Líbano, con Siria, con las milicias de Hezbollah en el Líbano, con el impulso de Irán también para los hutíes en Yemen. Y ha quedado tapado un tema de una máxima tensión que se ha llegado a presentar de China con Taiwán. No son pocos los que se han preguntado si esta coyuntura no sería aprovechada por el poderoso ejército y la marina de China para finalmente tomar una determinación de una operatoria militar más profunda y más severa sobre Taiwán. Y las alarmas cunden cuando se saben de la aparición de algunos instrumentos que se están investigando exactamente de qué se trata. Quiero saludar al doctor Alberto Ruscolequier, que es doctor en economía, pero también un fino observador internacional. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muchísimas gracias por estar nuevamente contigo. Y efectivamente es totalmente cierto lo que vos comentás. La verdad que frente al panorama internacional tan movido, Medio Oriente, la guerra de Rusia con Ucrania, etcétera, eh, vemos que hay una situación de mucha delicadeza que hay que observar puntualmente. Y está referido al tema de China. Contigo habíamos hablado hace 2 o 3 meses, Pepe, ¿te acordás? El tema de digamos, de la burbuja inmobiliaria que estaba ocasionando la parte inmobiliaria en la República de China, Sí, en la con República Popular de Evergrande y China. otras firmas. Absolutamente, absolutamente. Esto ya está totalmente asimilado por el mundo porque efectivamente China explotó la burbuja inmobiliaria. A eso hay que sumar que hay temores muy serios de que eventualmente estaría incubando una burbuja financiera. Si esto llegara a confirmarse y llegara a pasar a mayores, te podés dar una idea de la magnitud de las cifras de las cuales estuviéramos hablando. Pero si a eso le sumamos un tema fundamental es que en el mes de enero, o sea, ya dentro de poquitas semanas, va a tener lugar en Taiwán, la ex isla de Formosa, Taiwán, que en realidad el nombre de Taiwán es la República de China. Va a haber elecciones, va a haber elecciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Obviamente en este momento está toda la isla de Taiwán bajo una lluvia de propaganda de una plataforma que tiene China, que es TikTok, respecto de tratar de incidir fuertemente en las elecciones que van a tener lugar en Taiwán. ¿Por qué es así? Bueno, el actual presidente de Taiwán, que es una mujer, ya cumple su segundo mandato. Ella había comenzado en el año 2016 y los cargos ahí de presidente son por 4 años, reelegibles una sola vez. En consecuencia, ahora va a haber elecciones para elegir un presidente y aparentemente el que mayor posibilidad tiene de ganar la elección es el actual vicepresidente, un señor que se llama William Lai, que eventualmente es el que menos proclive tiene a un acercamiento con China. La verdad que es el que mayor intención de votos tiene. Hay otros dos partidos que en realidad tienden a tener un acercamiento mayor con China. Uno es el partido del Kuomintang y el otro es el Partido Popular de Taiwán. Bueno, Lo concreto. Alberto, el Kuomintang me remite a los comienzos de la larga marcha y de la Absolutamente. revolución china encabezada por Mao Zedong, un joven Mao Zedong en aquellos años. Absolutamente. El Kuomintang Absoluta y era un totalmente. órgano propio de todo ese movimiento revolucionario. Absolutamente. Aparte de tu conocimiento, tienes una memoria excelente. Esto es así. Evidentemente, este partido tiende a tener un aislamiento, digamos, un acercamiento mucho mayor que China. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La verdad que los ciudadanos promedios en Taiwán, la verdad que están aterrorizados respecto a esta posibilidad, porque ellos habían observado que la supuesta libertad que China le iba a dar cuando Hong Kong pasó finalmente, cuando Gran Bretaña se retiró de Hong Kong y le dio la soberanía de Hong Kong a China, vio que las promesas de China respecto a los ciudadanos de Hong Kong prácticamente no se cumplieron. Entonces, esta presión, esta quita de libertades, este estado de sospecha en la cual viven los ciudadanos de Hong Kong, la verdad que no lo quieren tampoco para Taiwán. En consecuencia, tenemos una problemática enorme política. Elecciones en Taiwán con una posibilidad que gane nuevamente el partido que no quiere acercarse a China. Pero la verdad es que esto le provoca a China un problema que está evidentemente con una situación que tiene económicamente un poco
¿cómo te podría decir? Que no está pasando, por así decirlo, la parte económica de China en sus mejores momentos, una crisis inmobiliaria, una crisis, una burbuja financiera en gestación. Y esto es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Pero ¿por qué tenemos que tener en cuenta? No solamente por el hecho político, que es fundamental, sino porque una eventual invasión de China a la isla de Taiwán tendría consecuencias catastróficas, y lo quiero remarcar casi con letras de molde, si esto llegara a suceder, y esperemos que no, consecuencias catastróficas en la economía mundial. Veamos por qué. Te voy a dar un pequeño dato, Pepe, que no es nada pequeño. El 50% de los contenedores marítimos, 50% de todos los contenedores del mundo pasan por el estrecho de Taiwán. Y más del 80% de los barcos de mayor tonelaje pasan por el estrecho de Taiwán. El estrecho de Taiwán es esa franja de mar que separa a la isla de Taiwán con China. Tiene aproximadamente 180 kilómetros de extensión entre el continente y la isla. Esto provocaría, en el caso que sucediera, un estrangulamiento mundial de la economía, porque el paso del estrecho de Taiwán es fundamental para toda la circulación de bienes, de productos, que afectaría absolutamente a Europa, afectaría a Asia, afectaría a América, absolutamente todo. Pero además hay un pequeño detalle que yo en un momento lo comenté contigo, Pepe, y que es el siguiente. Toda la tecnología de esta generación, podemos decir que de la tecnología actual del mundo, se basa en los semiconductores o los chips de ultimísima generación. El último dato que tenemos es que Taiwán produce el 65% de los chips de ultimísima generación. China produce apenas el 8% y no son de los chips más avanzados. También tenemos producción de un 15-16%, quizás un poquito más en Corea del Sur y algo más en Japón. En consecuencia, la captura, eventualmente una invasión sobre la isla de Taiwán, provocaría que China se apropie de los chips y los semiconductores y la fábrica, que es la fábrica que está ahí precisamente en la isla de Taiwán, eventualmente haciéndose dueña de los chips de ultimísima generación que manejan toda la economía del mundo. No te estoy hablando solamente de telefonía, te estoy hablando de tabletas, te estoy hablando de semiconductores, te estoy hablando de industria armamentística. Hasta de la inteligencia artificial, Alberto. Hasta de la inteligencia artificial estamos hablando. Absolutamente, Pepe. Absolutamente. Esto no es un dato menor. Entonces se estaría armando una tormenta perfecta. Una crisis económica en China, burbuja inmobiliaria que ya estalló, una eventual burbuja financiera, una apetencia enorme de perpetuarse Xi Jinping en el poder, utilizando la herramienta o la excusa nacionalista, y además le daría acceso a un manejo de la inteligencia artificial y de los chips de ultimísima generación. Ahora bien, en la economía mundial tendría efectos desastrosos, pero habría también un efecto tremendo desde el punto de vista militar. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahí existe lo que se denomina una cadena de islas. Porque si vos te fijás en el mapa, China necesita una apertura hacia el Océano Pacífico mucho mayor. ¿Qué es lo que le impide esa salida mucho más amplia al Océano Pacífico? Esta primera cadena de islas que se denomina Corea del Sur, por ejemplo, Japón, está por ahí Filipinas, etc. Ahora, ¿qué es lo que le daría el acceso franco y pleno al Océano Pacífico a China? Estaría eventualmente, según la óptica norteamericana, amenazando la base militar que Estados Unidos tiene en Guam y tendría un acceso más franco y potente hacia Hawái. En consecuencia, la tormenta perfecta estaría un eventual peligro para Estados Unidos, un eventual peligro para toda la economía mundial, pero eventualmente China, desde el punto de vista de la tecnología, si capturara la isla de Taiwán, saldría ganadora, pero no menos cierto que los costos bélicos serían demoledores. Yo no sé si la economía china en este momento estaría en condiciones de soportar una guerra a mediano y largo plazo con un conjunto de países. Pero esto es lo que estamos teniendo. Una economía, digamos, que no está pasando sus mejores momentos, una tentación política de utilizar el recurso nacionalista de una guerra, y un país, que en este caso es Taiwán, que dicho sea de paso está reconocida por solo 14 países en todo el mundo, que la verdad que tiene una economía muy poderosa. Para darnos una idea, Taiwán tiene en el Banco Central 600.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares, y una economía cuyo tamaño es mayor que la República Argentina, apenas con 23 millones de habitantes. Esta es la situación, y
y ahí están los riesgos planteados que quería charlar contigo, Pepe. Perfecto, Alberto. Y vamos a seguir conversando de esto seguramente en el transcurso de la semana, porque además, ahora se me ha acabado el tiempo, pero además esto nos pondría al borde del abismo en cuanto a un enfrentamiento de orden mundial. Ya sabemos quiénes son los socios de cada uno y queda la duda de cuánto agradecimiento tendrá Rusia para con China, que le estuvo comprando todo el petróleo que no puede venderle al mundo. Así que sumamos un actor ahí también para este conflicto, ni hablar los aliados estratégicos de Corea, Japón con los Estados Unidos y con Taiwán mismo, y un largo etcétera. Así que si te parece vamos a continuar con el tema, Alberto. Encantado y muchísimas gracias, Pepe, por el contacto. Un Un saludo abrazo. muy cordial. El doctor Alberto Ruscoleckier. Tenemos más información y se la contamos ya.